Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y feliz solsticio de verano en el hemisferio norte, solsticio de invierno en el hemisferio sur. Aquí estamos en plena ola de calor y a ver qué tal sale este vídeo porque con estos calores el cerebro se apaga a momentos, pero lo haremos igualmente. Entonces, os voy a hacer un vídeo sobre cáncer, sobre todo, sobre el signo de cáncer, porque estamos en una época, o sea, el sol ha entrado en cáncer, este final de mes, principio, el primer día del mes que viene, Mercurio empieza su retrogradación por cáncer, entonces cáncer va a ser muy protagonista. Y además, Júpiter también este final de mes entra en el grado 29, el grado anarético de cáncer, antes de pasar a Leo. Entonces, hay una exaltación de la energía canceriana y sobre todo con ese Mercurio retrogradando por cáncer, bueno, pues se mueve mucha información en esta zona, ahí donde la tengamos en nuestra carta, pero después en general se puede mover mucha información emocional, del ámbito familiar, pero también de nuestra zona de seguridad, nuestra zona lunar, se pueden mover temas de nuestro sentido de pertenencia, que también tiene que ver con cáncer. Entonces vamos a intentar profundizar un poquito en este signo, un signo bastante malentendido muchas veces, precisamente porque se le relaciona siempre con lo emocional y se pone el acento muchas veces en esa parte blanda del cangrejo, que es el interior, que precisamente Cáncer traza un límite duro para poder acoger en ese espacio que crea, en ese espacio lunar, para poder acoger ahí aquello que necesita cuidado, nutrición, protección, apoyo, acogida de alguna manera. Entonces, cáncer es blando por dentro, pero es muy duro por fuera. Y en ese sentido es quizá uno de los signos más fuertes. Es un signo cardinal. Hay muchos tipos de fortalezas, ¿no? Y cada signo tiene su tipo de fortaleza, por supuesto. Pero cáncer es un signo muy duro, es un signo muy resistente. Y cuando mueve, que eso veremos un poco el tema de esa retrogradación, las diferentes fases que va a tener, porque de alguna manera ya estamos dentro, porque Mercurio entró en sombra en el grado 16 de cáncer, avanza hasta el grado 26 este final de mes. Ese grado 26 fue justo donde hicieron la conjunción Júpiter y Venus, empieza a retrogradar, entonces vuelve hasta el grado 16 y después ya todo el mes de julio irá avanzando, irá reordenando toda la información canceriana, y en la primera semana, finales de la primera semana de agosto, ya se dirige hacia Leo. Entre tanto tenemos la gran figura, el 20 de julio, la gran figura de transpersonales en los grados 4, se hace exacta esta figura en los grados 4 con Júpiter en el grado 4 de Leo. Esto ya empieza a activarse a partir del 15 de julio, porque ahí es donde Urano hace el aspecto exacto con los otros dos, y del 15 al 20 de julio además en esa ecuación entra Júpiter, que es el que asimila la novedad en lo social, el que legitima la información dentro del ámbito social. Entonces vamos a tener un mes de julio movidísimo, pero vamos a esa retrogradación de Cáncer. Yo le he llamado la muda del cangrejo, porque de alguna manera desde el grado 16 podemos ver las últimas 2 semanas, si miramos,
probablemente durante esas últimas 2 semanas hemos tenido encuentros, hemos tenido situaciones que nos han removido información emocional, nos han removido memorias emocionales, porque cáncer es como una gran esponja de una gran memoria emocional que va acumulando información lunar, información que hay un momento que se acumula, entonces se genera muchísima presión, y esta es la muda del cangrejo, cuando se acumula demasiada información y el cangrejo necesita crecer, necesita ampliar su zona lunar. Entonces, durante estas 2 últimas semanas se habrán tocado ciertos temas, nos habremos encontrado con una serie de situaciones que nos habrán removido historias viejas, historias de hace tiempo, para que las podamos revisar precisamente con este Mercurio retrógrado, ¿no? ¿En qué punto estamos? Estamos en otro punto de nuestra maduración personal, de nuestra evolución, y esta es la parte de afectabilidad de cáncer. Somos seres de afectos, estamos hechos de afectos y somos afectables, afectamos y somos afectables. Entonces, esa afectibilidad que hemos podido sentir y que seguiremos sintiendo probablemente durante lo que queda de junio y julio y una parte de agosto, o sea, estos afectos, o sea, situaciones que nos han afectado, cómo las reorganizamos de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, cómo gestionamos esa información, esas emociones que quedan después de un encuentro que nos ha removido algo, después de una situación que nos haya removido algo, esas emociones que quedan, cómo las estamos gestionando a estas horas de nuestra propia película, ¿no? Entonces ahí el signo de cáncer está pidiendo una renovación, está pidiendo que esa tensión que podemos estar sintiendo rompa el exoesqueleto y el cangrejo puede crecer y poco a poco irá construyendo un nuevo exoesqueleto, pero en una zona vivencial, una zona experiencial más amplia, con una zona lunar más consciente, más amplia, mejor adaptada. La zona lunar, que son esas reacciones emocionales condicionadas, aprendidas, que tenemos a modo de supervivencia en nuestro entorno, pues necesitan una renovación, necesitan ser más adaptativas y con una perspectiva más amplia, ¿no? Y ese es una de las características de cáncer, es que crece a base de, podríamos llamarle crisis, porque esas mudas son situaciones de crisis, va acumulando información, la retiene como esa esponja que es, retiene toda esa información hasta que necesita resignificarla, necesita reordenarla y poder ampliar el territorio de vida. Entonces, un momento muy, muy interesante que probablemente haya tenido ciertos momentos incómodos estas últimas 2 semanas, con un aspecto muy imprevisible, porque Urano ha estado haciendo la T cuadrada, o sea, la doble cuadratura con el eje nodal desde Géminis, lo cual ha sido muy interesante. Es como un punto de inflexión que marca ese Urano a base de imprevistos, a base de situaciones quizá un poco absurdas, que no podíamos, que igual no podíamos entender en el momento, pero que nos han removido esa imprevisibilidad de Urano, ese gran generador de caos creativo, nos descoloca, y eso es lo que nos permite construir una
una nueva visión, ¿no? De forma más creativa, en conexión con ese nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo, o sea, soltando el control, pero al mismo tiempo entendiendo la situación y confiando en que todo todo ese caos se vuelva a reordenar de una manera que no podemos, de una manera creativa, una manera que no podemos anticipar de alguna manera. Entonces ese Urano en doble cuadratura al eje nodal nos pide apertura al cambio y como hace Urano, que es bastante gamberro, pues provoca situaciones para que nos planteemos las cosas, para que también nos aporta informaciones muy útiles, ¿no? Son esas epifanías de Urano, o sea, el rayo del cielo que de repente nos da una visión y esto nos permite ayudar en esa resignificación de lo canceriano. Por supuesto, las lunaciones van a ser muy importantes en Cáncer porque la luna es regente de Cáncer. Nos dirigimos hacia una luna llena, en Capricornio, que es una respuesta a aquello que se sembró este mes de enero. Entonces también ahí podemos empezar a ver cómo aquello que se sembró está dando cosecha, está dando brotes y cómo lo hemos cuidado de alguna manera. También justo antes de la retrogradación de Mercurio, Marte pasa a Géminis, lo cual también es interesante porque Mercurio, que va a hacer esa retrogradación, es el regente de Géminis, entonces Mercurio será el dispositor de este Marte. Aprovechemos estos últimos días de Marte en Tauro, que, bueno, Marte en Tauro aporta cierta calma, aporta cierta solidez, tiene un ritmo orgánico, no le gustan las prisas. Cuando Marte entre en Géminis va a ser un Marte muy comunicativo, un Marte muy vincular también entre los iguales, y donde ahí sí se va a acelerar un poquito, se va a acelerar la información sobre todo, un Marte muy ágil, muy rápido y que además estará en diálogo con ese Mercurio en retrogradación, que a las retrogradaciones no hay que temerles, o sea, hay mucha gente que le tiene como cierto miedo, hay que poner atención porque sí que es cierto que a veces el mundo exterior se nos pueden complicar cosas a nivel de tecnología, con ese Marte también entrando en Géminis, no estando Urano ahí, no es descartable algún corte de electricidad y cuidado, nos podemos encontrar con temas tecnológicos, con problemas en los transportes, entonces hay que poner atención también en cómo comunicamos en la información, pero Mercurio retrógrado, así como por un lado nos puede complicar un poco el día a día, por otro lado nos aporta una capacidad de reflexión y una capacidad de introspección, y precisamente ese Mercurio en Cáncer, ¿no? Una introspección hacia dónde me siento seguro, dónde pertenezco y dónde no pertenezco, porque Cáncer precisamente marca esa línea de inclusión, pero por lo tanto también marca la línea de exclusión, ¿no? Dónde pertenezco y dónde no pertenezco. Esto lo podemos estar desplazando durante estas próximas semanas. Hay una resignificación de esa frontera. Cosas que estaban dentro de nuestra zona de seguridad igual las echamos porque nos están perjudicando, y cosas que estaban fuera igual las incluimos. En esa muda entramos en una fase de porosidad de las fronteras que es muy interesante porque es muy enriquecedora, ¿no? Hacemos limpieza por un lado y crecemos por el otro, o sea, nos ampliamos por el otro. Entonces es una época tremendamente
interesante la que entramos, donde yo aconsejaría sobre todo no huir de esos afectos, o sea, ser muy consciente de que al ser conscientes de nuestra afectabilidad es como vamos adaptándonos mejor, es como vamos creciendo, vamos madurando de nuestra zona lunar hacia nuestro sol, hacia nuestro talento lunar que nos pone en contacto directo con el sol. Esto es algo que explico en el taller de la carta heliocéntrica, que por cierto, muchísimas gracias por la respuesta. El próximo taller, que es este sábado que viene, ya está completo el grupo, porque me gusta también en el sentido canceriano, me gusta trabajar con grupos relativamente pequeños para tener la posibilidad de intercambio, para poder tener esa posibilidad de comunicación más cercana en un espacio un poco limitado, ¿no? O sea, ya que se hace online, pues que se haga entre no demasiadas personas para que pueda haber comunicación. Está lleno ya este grupo, pero he abierto inscripciones para el sábado 1 de agosto. Después ya haré una parada para verano y el año que viene seguimos igual con esta propuesta o con una propuesta un poco más ampliada. Habrá varios formatos. Pues esto, si queríais formar parte, porque hay algunas personas que a última hora querían estar este próximo sábado, pero tendrá que ser ya para el 1 de agosto, sábado 1 de agosto. Están abiertas las inscripciones y haré la promoción pertinente. En la heliocéntrica tratamos bastante ese tema, la maduración lunar hacia el sol. ¿Y cuál es esa relación entre la luna y el sol? Y precisamente ahora es muy rico este momento para esa maduración de nuestra zona lunar, esa maduración de nuestra zona de Cáncer, que probablemente tenga mucho, o sea porque no hay casualidades en astrología, ¿no? Todo encaja en esa gran danza, ¿no? O sea, no es casualidad de que Júpiter esté en el grado 29, de que Marte entre en Géminis siendo Mercurio regente de Géminis, mientras está haciendo esa retrogradación y toda esa concentración de energía canceriana no es casualidad ahora, porque entramos en una zona, en una temporada que puede ser muy larga, pero puede ser de años, por supuesto, ya lleva años en marcha y estará años, todo está en marcha siempre, por otro lado, pero entramos en unos meses, este mes de julio y el mes de agosto, de una intensidad de cambio tremenda y va a seguir, después. Lo que pasa es que el pico va a estar en este mes de julio y este mes de agosto. Entonces, las lunaciones van a ser importantes. Ahora está la luna llena en Capricornio. Esto nos permite revisar esa trayectoria que hemos hecho desde enero, cuando la luna nueva en Capricornio, que además había un stellium, había muchísima energía en Capricornio, aquello que iniciamos en ese mes de enero ahora empieza a ver la luz y hay todo un desarrollo ahí, ¿eh? Y pues bueno, como siempre, necesitamos seguir creciendo. Y Cáncer, que es un signo cardinal que inicia, que rompe para seguir creciendo, de alguna manera puede generar incomodidad, porque Cáncer mueve con muchísima fuerza, pero no deja de ser una fuerza reactiva. ¿En qué sentido es una fuerza reactiva? Lo que os explicaba antes, porque Cáncer, en el fondo, aunque sea cardinal, es un signo conservador. Es un signo que está hecho para proteger, para cuidar. Entonces es un signo que le gusta que las cosas estén estables.
pero va acumulando memoria emocional hasta que tiene que romper esa situación para poder crecer, ¿no? Entonces, esa rotura reactiva, porque cáncer aguanta, porque no quiere cambiar esto, o sea, aguanta hasta que no puede aguantar más. Entonces, intentemos no resistirnos tampoco demasiado, ¿no? Porque eso a veces puede ser doloroso en cáncer, el intentar resistir hasta el último momento y tal, pero tiene esa sensación de cuando se resiste mucho, después cuando se libera la información y se puede reorganizar la zona lunar, el alivio es muy grande también, o sea, el crecimiento es muy grande. Entonces es un signo bien curioso, cáncer, muy interesante como todos los signos y igual de necesario que todos los signos. Me encuentro con muchas personas y ahora que hay mucha energía de Géminis por un lado y mucha energía de Cáncer, es que precisamente a lo largo de los años me he ido encontrando con muchas personas que tienen esta tendencia, es que a mí Géminis no me cae bien, a mí los Géminis no me caen bien, o los Cáncer no me caen bien. Esto no tiene sentido en astrología, o sea, hay que ir más allá. Primero, que no hay personas Géminis o no hay personas Cáncer. Hay personas que tienen el Sol en Géminis, personas que tienen el Sol en Cáncer, o la Luna, o el ascendente, pero hay toda una carta natal que le aporta muchísimos matices. Entonces, no hay una persona Cáncer, una persona Géminis. Y después, esto de que un signo cae bien o cae mal, sí podemos sentir esto, ¿no? Porque todos necesitamos bajar al bar y hacer comentarios de este estilo a veces, pero no hay que tomárselo demasiado en serio porque hay que ser consciente de que todos somos los 12 signos. Todos somos los 12 signos y que los 12 signos son 12 energías, son 12 funciones de la vida imprescindibles. Y en este sentido no hay signos buenos ni signos malos. Sí que hay expresiones de alta vibración, expresiones de baja vibración de cada signo, por supuesto, de cada posición planetaria. Ahí entraría también la parte del libre albedrío, o sea, tenemos la elección de expresar de una determinada manera. Podemos elegir hasta cierto punto cómo queremos expresar un determinado aspecto de nuestra carta, una determinada energía. Esa libertad la tenemos. O sea, estamos aquí para aprender, para evolucionar, para crecer y por supuesto, ese camino se hace poco a poco, pero estamos aquí para esto, ¿no? Pero no hay signos buenos o malos. Entonces sí, me encuentro muchas veces, es que Cáncer, esto, Géminis, lo otro. No, Cáncer es un signo imprescindible y todos tenemos Cáncer y todos tenemos Géminis y son signos imprescindibles para completar las energías de la vida, para equilibrar y de hecho tendríamos que aprender a incorporar los 12 signos. De la misma manera que hay que aprender a incorporar los planetas, los aspectos y las casas, ¿no? Hay que aprender a incorporar toda la carta. Y toda la carta quiere decir que aquellos signos donde no hay planetas también los tenemos que incorporar. Están en nuestra carta, son partes activas de nuestra carta. No porque no haya planetas, después por progresiones o por tránsitos, esa parte de la carta se va activando a lo largo de nuestra vida. Y son todo energías que tenemos que incorporar. Entonces ahora nos toca sobre todo incorporar esta energía canceriana y para incorporarla lo mejor que podemos hacer es darle un espacio a esos afectos que estamos teniendo porque nos van a aportar muchísima información para poder precisamente hacer esta muda, para poder crecer. Es la información que la luna nos envía a modo de espejo, y nos la envía como emociones. Y estas emociones hay que escucharlas, hay que darles un espacio y hay que mirar qué hacemos con ellas. O sea, cómo elegimos vivirlas.
o hasta qué punto podemos elegir vivirlas, ¿no? Cómo adaptamos nuestras respuestas emocionales, nuestra propia reactividad. Estamos en un momento también, Cáncer, que es un signo bastante reactivo en este sentido, estamos en un momento que viene muy bien esta revisión de la retrogradación, porque es un momento histórico en el que habrá que intentar precisamente no ser demasiado reactivos, porque no sabemos lo que va a suceder a nivel mundial, hay mucha incertidumbre, tanto en lo mundial como en lo personal, como en lo cotidiano, hay mucha incertidumbre. Entonces, nos bombardean con informaciones por todos lados. Ahora, cuando Marte entre en Géminis y está Urano ahí y se va a acercar ya a la conjunción Marte-Urano en Géminis, el bombardeo de informaciones, de noticias, falsas noticias, información, desinformación, va a ser constante. Entonces, si entramos en reactividad ante toda esa sobreestimulación, estamos perdidos. Entonces, el tema es encontrar una estabilidad en todo ese movimiento, intentar no reaccionar, no reaccionar, que es no caer en juicios, no caer en dualidad, ¿no? De estos son los buenos, estos son los malos, esto no, o sea, no, esas dualidades son reactivas precisamente, ¿no? Y la Urano lo que nos invita es precisamente a salir del esquema pasivo-reactivo y a salirnos por la tangente mediante lo creativo. ¿Y lo creativo qué es? Es un camino propio, es un camino que no reacciona a la dualidad. Entonces, intentemos no caer en las trampas que nos van a poner también, ¿no? En estos momentos a base de sobreestimulación, de información barra desinformación, porque estamos en este momento que ya no es muy difícil discernir. Hay que hacerlo, hay que ponerse un buen filtro, pero es muy difícil discernir qué es verdad y qué no es verdad, qué es manipulación, qué no lo es. Hoy en día ya no se puede distinguir realmente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar ¿qué es lo que nos va a dar solidez? Pues ir hacia qué siento yo, ¿no? ¿Qué siento yo? Lo inmediato también, o sea, las personas que tengo cerca, ese entorno que tenemos que cuidar, que es real, que no pasa por las redes, que no pasa por lo que nos entra por una pantalla, sino lo real, lo que tenemos cerca. Bueno, yo creo, siempre me olvido de millas, por supuesto, pero creo que he dicho más o menos lo que quería decir acerca de esta retrogradación de Cáncer, de esta temporada canceriana. Una temporada también para cuidarse, para escuchar la parte emocional y para plantearnos cosas en nuestro cuidado, el nuestro y el de los demás, de las personas que tenemos cerca, de buscar espacios protegidos donde poder descansar, donde poder nutrirse, donde poder no estar expuestos a la intensidad del mundo, que esto también tiene que ver con Cáncer. Bueno, muchas gracias. Si esto, seguiremos con más vídeos sobre la marcha, porque últimamente me está costando encontrar los momentos, pero también en parte porque el canal parece como si estuviera estancado. Estoy muy agradecido porque hay muchas personas que están como fijas en el canal y estoy muy agradecido por ese seguimiento, pero bueno, supongo que no acabo de entender cosas de los algoritmos o del funcionamiento de YouTube,
pero está un poco estancado. Entonces sí que os pediría, que no suelo pedirlo nunca porque me da mucha vergüenza, pero sí que os pediría a ver si se puede desestancar esto de alguna manera, y no sé de qué manera, o sea, en comentarios, en me gustas, no lo sé, porque no parece que afecte mucho, en compartir si os gusta el contenido, pero bueno, a ver si podemos reactivar la visibilidad, porque no me están dando mucha en la plataforma. Por lo demás, muchas gracias por estar ahí siempre. Entonces, hasta la próxima.